Buenas. Voy a exponer una comunicación sobre políticas públicas de protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes adultos familiares en cuanto a la necesidad y la realidad de un cambio de modelo de intervención que se está produciendo y cómo se realiza la gestión de los recursos. Esta comunicación está realizada por mí misma, que soy Ana Isabel Lima Fernández, y por Sagrario Segado. El tema elegido es adolescentes migrantes sin referentes familiares y bueno, forma parte del quinto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, promocionando derechos, buen trato y participación en la escuela. Sí, siempre, bueno, nos gusta empezar explicando este concepto, ¿no? El concepto de qué estamos hablando. Y hay una definición de UNICEF que está clara sobre el término de tanto NAMNA como MENA, o menores, como decía, niños, niñas y adolescentes sin referentes adultos que migran. Y bueno, es así como lo expresa la definición de UNICEF, como al extranjero menor de 18 años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea, que llegue al territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose el riesgo de desprotección de ese menor, así como cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en esa situación, ¿no?, de desprotección, de acuerdo con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería. Aunque parezca reiterativo, siempre también nos gusta explicar por qué entendemos que es un colectivo que tiene una especial vulnerabilidad. Y esto es pues, el hecho de ser menor de 18 años, de llegar a un país extranjero sin referentes adultos, de poder tener dificultades con el idioma, poder estar en una situación además de vulnerabilidad añadida, como puede ser una discapacidad, una enfermedad mental o tener adicciones. Además, es sabido que también el género influye, puesto que las niñas tienen mayor incidencia de violaciones y abusos sexuales y trata de seres humanos. Por tanto, estamos viendo cómo hay un montón de condiciones que pueden hacer que estas personas sean más vulnerables. También dentro del marco competencial que existe en España, de esa atención por parte de los tres niveles de la administración, la local, la autonómica y la estatal, vemos que en todos los expertos con los que hemos hablado, pues porque la metodología para hacer este capítulo tiene que ver con un análisis bibliográfico, pero también con análisis de todo tipo de documentación de los grupos de trabajo que se han hecho en todos los sectores de la administración pública referente a este tema, fundamentalmente en los que se han hecho a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como de entrevistas en profundidad, un análisis cualitativo de entrevistas en profundidad a expertos y a profesionales que trabajan directamente con este sector. Así nos han comentado todos ellos de una manera unánime que es muy importante que en España haya criterios unificadores tanto en la conformación de los equipos como en la coordinación de los distintos niveles de la administración y en las áreas de intervención de todos los servicios que se prestan en los diferentes territorios, además. Todos sabemos, bueno, pues que hay una primera acogida que quizá tiene un carácter más estatal, pero luego hay todas unas competencias dentro del sistema de protección que son autonómicas, la protección a la infancia, y hay una parte de la inclusión social que se puede trabajar desde las corporaciones locales. Así vemos, bueno, como en este proceso de intervención se necesita una estrategia común y desde esa perspectiva estructural e integral se habla de la necesidad de intensificación de la actuación de los órganos de carácter estatal que ya existen. Hay uno que es el Observatorio de la Infancia y todos los grupos de trabajo que forman parte de este y también del Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que, bueno, forma parte por un lado el Estado, por otra parte las comunidades autónomas con alguna representación política y por otro lado lo que es la representación de las corporaciones locales a través de la Federación de Municipios y Provincias de España.
Se habla también de esa necesidad de una mayor participación de las estructuras de la inclusión de profesionales de otros ámbitos, como se habla de los de justicia e interior, la delegación de gobierno, la brigada de extranjería, la fiscalía de menores, así como la participación de los propios niños y niñas dentro de toda esta perspectiva, como decía, estructural de la intervención. También se habla de la importancia de un abordaje más holístico desde los distintos niveles de la administración, bueno, pues de la educación, de la salud, los servicios sociales, la justicia, el empleo, la formación, la extranjería, la salud mental, el duelo, la parte más jurídica, los idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la necesidad de incrementar el apoyo psicosocial por todo el sufrimiento emocional y el trauma que pueden arrastrar estos chicos y chicas y bueno, y niños y niñas en el proceso que han tenido de migración, que ya es duro en sí mismo, el refuerzo de una red, de la red relacional, y así como se habla de la importancia, bueno, pues de la inclusión social en el contexto y de esa participación, ¿no? De la propia familia en el proceso vital, cuando la haya y cuando realmente ese niño o niña quiera esa relación. En la acogida y búsqueda de familiares se considera bastante importante en ese primer momento, sobre todo de llegada y de acogida. Y se han creado recientemente, fruto de estos análisis de las carencias que había en estos procesos de atención a estos niños y niñas, pues se han creado unas unidades de respuesta rápida a la infancia para, sobre todo, momentos de contingencia. Para que se desplieguen apoyo técnico y que pueda estos equipos ir por las distintas comunidades autónomas, por los distintos territorios, apoyando un apoyo especializado, aportando ese apoyo especializado. Por otra parte, también se habla de un sistema de información integrado para que haya un reparto, bueno, pues un poco equitativo, ¿no? Como un mecanismo nacional de derivación y de reparto de los cupos. Y luego, pues se ha dado una prioridad metodológica en la búsqueda de familiares, que requiere protocolos y recursos en la misma medida en todos los territorios, por tanto es importante esa unificación. Y también el trabajo con las familias, ¿no? Aunque sea desde la distancia, se ha demostrado que tiene un efecto muy positivo en la intervención. Esta es una de la aportación, como decía, de todos los expertos que están trabajando de primera mano. Bueno, en ese proceso de evaluación de las necesidades del niño, la niña o el adolescente, hay una primera evaluación y una determinación formal de la edad y del interés superior del niño, ¿no? Entonces, en este momento es cuando se aplica el protocolo general, se hace la determinación de la edad en el caso que sea necesario. Y bueno, pues se valora la situación de salud física y mental y bueno, también es muy importante aquí hacer un especial atención a los indicadores de trauma y a la valoración de la capacidad en la comunicación y el manejo del idioma. También es importante el protocolo de traslados y derivación que se ha elaborado desde el punto de vista interautonómico y el modelo de respuesta a las contingencias que pueden darse. La valoración individualizada de esta situación es muy importante, adaptándose a la situación de cada niño, de cada niña, y en ella pues debe incluir una entrevista individual donde el interés superior del menor quede reflejado y bueno, pues eso tiene que estar contenido en un informe sectorial que se requiere. En cuanto al acogimiento familiar, los niños y niñas está demostrado que se educan mucho mejor en familia. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta la familia extensa, especialmente recomendado cuando los niños tienen a partir de 14 y 15 años. Se habla de la importancia de este refuerzo y de innovación en los modelos de acogimiento familiar. Esto está impulsado por un nuevo modelo que ya lo recoge la estrategia de desinstitucionalización que se está implantando en España. La propia ley, LOPIBI, de atención integral a la violencia en la infancia y la adolescencia, en su desarrollo habla de esta necesidad de impulso del modelo de acogimiento familiar frente a los centros residenciales, a la institucionalización
Y bueno, pues también se avanza en cuanto a esa innovación a modelos de acogimiento familiar especializado y remunerado, sobre todo para casos especiales como puedan ser los de los niños y niñas que tengan una especial dificultad como una discapacidad. En cuanto a la transición a la vida adulta, se le otorga muchísima importancia a al proceso de regularización administrativa en estos casos, así como a la formación profesional y a la reinserción laboral de estas personas, ¿no? Acortar estos tiempos de tramitación es muy importante y que no se alarguen. Los expertos además proponen que a los niños y niñas cuando cumplen 18 años no se les deje sin esta protección y que se alarguen todos estos procesos de inclusión sociolaboral a 3 años más, a partir de los 18. Y bueno, y se reconoce como un gran avance la aplicación del Real Decreto 903/2021 de 19 de octubre, por el que se modifica el reglamento de la Ley de Extranjería y se permite la incorporación laboral a estos chicos y chicas inmediata. Esto, bueno, pues se ha probado que realmente está teniendo un efecto muy positivo. Algunos profesionales decían que como parte negativa está que a lo mejor tienen esa tentación de incorporarse al mundo laboral de manera temprana y abandonan sus estudios, ¿no? Pero que en general ha sido terriblemente positivo. Como conclusiones, hablar de esa necesidad de intensificación y ampliación de la coordinación institucional entre los 3 niveles de la Administración, pero también en el ámbito internacional y también con sectores y entidades del tercer sector especializados, así como incluir otro tipo de profesiones de otras áreas del ámbito de la justicia y de interior. También se habla de la importancia de la atención desde todos los ámbitos y que se dedique a los aspectos emocionales y de la atención al trauma, pues más interés y formación por parte de los profesionales. Todo el abordaje de la intervención por parte de equipos interdisciplinares. Se habla de una ampliación de periodos de intervención a partir de los 18 de otros 3 años más. Y también se habla de que es conveniente que no se esté en los primeros centros de acogida más de 72 horas. En cuanto al cambio de modelos de intervención, se habla de la necesidad de seguir avanzando en algunas de las cuestiones que ya se ha ido trabajando, como la aplicación y el desarrollo del reglamento de la LOPIBI, que ha sido bastante importante en cuanto a la determinación de edad, que se está elaborando un reglamento, así como en todo el desarrollo que se ha ido realizando, como decía, que tiene que ver con bueno, pues el cambio de modelo hacia el buen trato y hacia una mayor desinstitucionalización. La preparación de esta estrategia, como decía, también afecta a los recursos de protección a la infancia bueno, pues está planteándose ese nuevo modelo para que los modelos de acogida familiar tengan mucho más peso. Y la inclusión, como decía, pues en el ámbito comunitario, con centros más pequeños, utilización de recursos normalizados del contexto, la promoción del acogimiento familiar y la importancia de la búsqueda de familiares y la participación en la intervención con estos chicos, ¿no? El corregir las diferencias con las distintas comunidades autónomas en cuanto a recursos, procedimientos de intervención, se valora como algo sustancial y muy importante. Y en cuanto ya a la transición a la vida adulta, pues la importancia de flexibilizar esos periodos, como hemos dicho, de emancipación, trabajar muy bien el tema de las cuestiones de la vivienda, porque pueden llegar a la exclusión social a estos chicos. Y bueno, la importancia, como decía, de la modificación de las normativas, que ha sido sustancial para propiciar pues, esa inclusión en el mundo laboral y con ello una mayor inclusión en el ámbito social. Bueno, con todas estas recomendaciones, como decía, en cuanto a esa intervención social, pues podemos dar por concluida esta comunicación. Muchas gracias.